es muy importante comprender el deseo, que comprenderlo no es aniquilarlo. Si mato el deseo me quedo paralizado. Cuando miro la puesta de sol que hay delante de mí, el hecho mismo de mirarla es un deleite. También ese deleite es deseo. Y si no soy capaz de ver la puesta de sol y deleitarme en ella, significa que no soy sensible. Si no soy capaz de ver a un hombre rico en un coche magnífico y sentir un gran deleite, no porque quiera ser como él y tener lo que él tiene, sino simplemente por el disfrute de verlo, o si no soy capaz de ver a un ser humano pobre y sucio, sumido en la desesperación, y sentir una enorme compasión o afecto por él, es que no soy sensible. ¿Cómo puedo entonces descubrir la realidad si no tengo sensibilidad ni sentimiento? Así que es necesario comprender el deseo, porque de esa comprensión del deseo nace el amor. La mayoría no tenemos amor y no sabemos lo que significa. Conocemos el placer, conocemos el dolor, conocemos la inconstancia del placer, conocemos el tormento continuo. Hablamos de amor incansablemente, pero no sabemos lo que significa, porque no hemos entendido el deseo, que es el principio del amor. Para comprender el deseo, tengo que escuchar cada impulso de la mente y del corazón, cada estado de ánimo, cada cambio del pensamiento y del sentimiento. Los tengo que observar. Tengo que estar atento para darme cuenta de este proceso. Y es imposible que me dé cuenta del proceso del deseo si yo lo condeno o lo comparo con un ideal. Debemos conceder la debida importancia al deseo. De la comprensión del deseo nace la sensibilidad. Entonces somos sensibles no solo a la belleza física, a las estrellas, a la suciedad, a un rostro que sonríe o a uno que llora, sino también a todos los murmullos, los susurros que suenan en nuestra mente, los miedos y las esperanzas secretos. De este escuchar, de este observar brota la pasión. Esa pasión es afín al amor. Tengo una sensación placentera cuando siento deseo y consigo que ese placer continúe y me pongo a pensar en él. Pienso en el sexo. Pienso en el dolor, en la angustia que sentí ayer, y así le doy continuidad. Que surja el deseo es natural. Sin la capacidad de reaccionar a los estímulos, soy una entidad muerta. Lo importante es distinguir, descubrir íntimamente cuándo darle continuidad al deseo y cuándo no. Para eso, debo comprender la estructura del pensamiento, que es el que influye en el deseo, lo controla y le da forma y continuidad. Está claro que esto es lo que ocurre. Y también que el pensamiento funciona de acuerdo con la memoria. Lo que nos importa en este momento es entender que el deseo se fortalece y adquiere continuidad cuando pensamos constantemente en él, lo cual lo convierte en voluntad. Y con esa voluntad funcionamos en la vida. Una voluntad basada en el placer y el dolor. Si algo es placentero, quiero que dure, que se repita. Si es doloroso,
me opongo, me resisto. Así que tanto la resistencia al dolor como la búsqueda de placer dan continuidad al deseo. En cuanto cedo al deseo, él trae consigo su propio dolor, su propio placer, y yo vuelvo a estar atrapado en un círculo vicioso. El pensamiento sustenta el placer al volver una y otra vez sobre algo que nos ha deleitado, al recrear repetidamente la imagen, las sensaciones. El pensamiento engendra el placer. Así, el acto sexual se convierte en lujuria, lo que la mayoría entendemos por pasión es la pasión de la lujuria, el deseo imperioso antes y nuevamente después del sexo. Pero eso no es pasión. Eso es pensamiento, y el pensamiento no es amor. El sexo desempeña un papel extraordinariamente importante en nuestras vidas porque tal vez es la única experiencia profunda, genuina, pero intelectual y emocionalmente nos conformamos, imitamos, suscribimos, obedecemos. Hay dolor y desarmonía en todas nuestras interacciones, excepto en el acto sexual. Este acto es tan diferente y maravilloso que nos hacemos adictos a él, y así se convierte en una esclavitud. La esclavitud es la exigencia de que continúe, que proviene una vez más de ese yo que es divisivo por naturaleza. Vivimos tan coartados intelectualmente a causa de la moral social, de los preceptos religiosos, que esta es la única relación que nos queda en la que hay libertad e intensidad. Por eso le damos tan enorme importancia. Pero si hubiera libertad en el resto de nuestra vida, el sexo no sería objeto de un deseo impetuoso, no sería un problema. Pero como no la hay, lo convierto en un problema, ya sea porque no tengo suficientes ocasiones de satisfacerlo, o porque me siento culpable de satisfacerlo demasiado a menudo, o porque satisfacerlo atento contra las reglas de la sociedad. Es la vieja sociedad la que llama permisiva a la nueva, porque para la nueva sociedad el sexo forma parte de la vida. Y si la mente se libera de la esclavitud que suponen la imitación, la autoridad, el conformismo y las imposiciones religiosas, el sexo ocupará el lugar que le corresponde y dejará de dominarnos. Resulta evidente entonces que la libertad es esencial para el amor. Pero no la libertad de una revuelta, no la libertad de hacer lo que me viene la gana, sino la libertad que nace de comprender en su totalidad la estructura y naturaleza de ese centro que es el yo. Entonces la libertad es amor. La libertad no es hacer lo que uno quiere. Hacer lo que uno quiere es una reacción, y eso es esclavitud. Y la libertad, la verdadera libertad, el amor, no es una reacción. No es odio, ni celos, ni espíritu competitivo, acompañado del miedo al fracaso. No es el amor a Dios ni el amor al ser humano. El amor no es a uno ni a muchos. Cuando hay amor, es personal e impersonal, con y sin objeto. Es como el perfume de una flor. Puedo olerlo lo puede oler uno o muchos. Lo que importa es el perfume, no a quién le pertenece el perfume.
Cuando nosotros somos jóvenes, tenemos fuertes impulsos sexuales y la mayoría tratamos de resolver esos deseos controlándolos y disciplinándolos, porque pensamos que si no le ponemos freno, viviremos dominados por la lujuria. A las religiones organizadas les preocupa mucho nuestra moralidad sexual. En cambio, nos permiten emplear la violencia o asesinar en nombre del patriotismo, actuar por envidia y con una crueldad premeditada, ambicionar el éxito y el poder. ¿Cómo es que les preocupa tanto cierto tipo de moralidad y no arremeten contra la explotación, la codicia y las guerras? ¿No será porque las religiones organizadas, dado que forman parte del sistema que entre todos hemos creado, dependen para poder seguir existiendo de nuestros miedos y esperanzas y de nuestra envidia y separatividad? Esto significa que en el aspecto religioso, como en todos los demás, la mente vive apresada en las proyecciones de sus propios deseos. Mientras no comprendamos seriamente el proceso del deseo, la actual institución del matrimonio no será la solución al problema sexual, porque el amor no nace de firmar un contrato, ni se basa en que dos personas se den mutuamente placer, seguridad y comodidad. Todas estas son cosas de la mente, y por eso el amor ocupa un espacio tan reducido en nuestra vida. Pero el amor no es la mente, es independiente por completo del pensamiento y sus estratagemas, reacciones y exigencia de garantías. Cuando hay amor, el sexo nunca es un problema. El problema lo crea la falta de amor. ¿Por qué piensa la mente en el sexo? ¿Por qué se ha convertido el sexo en el tema central de nuestra vida? El sexo se convierte en un problema muy difícil y complejo porque no comprendemos a la mente que piensa en el problema. El acto en sí nunca puede ser problemático, pero pensar en el acto hace de él un problema. Es cierto que en el aspecto físico dependemos del cartero, el lechero o el supermercado para que nos provean lo que necesitamos. Esto es una realidad, ¿no? Es así. Pero eso es una dependencia para la subsistencia física. Pero la dependencia es psicológica. ¿Por qué existe? ¿Por qué dependemos psicológicamente? ¿Por qué dependo? Me siento vacío, siento que me falta algo. No tengo suficiente energía, motivación, capacidad, claridad. Y por lo tanto dependo de alguien para que satisfaga esa carencia. Esta sensación de no bastarme a mí mismo, ni moral, ni intelectual, ni emocional, ni físicamente. Dependo porque quiero sentirme seguro, como un niño que lo primero que pide es seguridad. Una seguridad en la que está implícita la idea de bienestar. Dependo del otro porque me da placer, me da consuelo, satisfacción, una sensación de seguridad, equilibrio, armonía, compañerismo. Pero todo esto, ¿es real o es fantasía? Me aferro a alguien física, emocional, intelectualmente, porque me siento aislado, separado de todos, y esa separación me hace sufrir. La necesidad de identificarme con el otro nace de esa sensación de aislamiento. No se trata de aceptar sin más que es así, sino que hay que investigarlo. ¿Por qué deseo tanto tener una pareja? Como me siento solo, busco desesperadamente algo a lo que aferrarme.
En los niveles más profundos de la conciencia tenemos una permanente necesidad de encontrar algo o a alguien que nos llene. Una idea, una persona, una esperanza. Algo que avive en nosotros una intensa sensación de ser alguien. Algo con lo que poder identificarme. Tenemos esa necesidad a causa del vacío, del sentimiento de soledad y de carencia. Sentimiento de soledad y de carencia que nos deja nuestro constante comportamiento egocéntrico. Pero si al final encontramos una persona, una idea a la que aferrarnos, en la interacción con ella sentimos desde el primer momento incertidumbre, miedo a que eso de lo que ahora dependo sea inconstante e inestable. Entonces me vuelvo desconfiado, exigente, agresivo, posesivo y dominante. Y ahí empieza la batalla. El otro quiere ser libre y yo no se lo puedo permitir. Me siento confundido, celoso, angustiado. Y a esto es a lo que llamamos relación. Relación es estar en contacto con alguien y yo no soy capaz de estar en contacto con nadie. Pero tengo miedo, me siento solo, angustiado, y como soy un egoísta, me aferro a esa persona. Ahora bien, ¿cómo puedo estar seguro de otra persona? En realidad no puedo estar seguro de nada, y sin embargo me empeño en que esa persona me dé una seguridad. Al oír esto, uno siente el impulso de no depender ya más de la persona que está a su lado. Pero no funciona así. Lo importante no es soltarse de una determinada persona, sino averiguar por qué necesito depender. Si comprendo esto con claridad, se acaba la dependencia. De lo contrario, quizá consiga soltarme de una persona, pero me voy a aferrar a otra. La llamamos relación amorosa. Decimos que en ella nos sentimos protegidos. Le damos un sinfín de adjetivos absurdos. Pero nunca investigamos qué es realmente la relación. Iniciamos una relación por la incertidumbre que sentimos dentro, por la necesidad de tener algo seguro, por la necesidad de saber que somos capaces de tener una relación. La dependencia que se crea así va más allá de lo físico. Porque sin esa dependencia, ¿qué pasaría? Me sentiría perdido, iría a la deriva, sin un puerto donde echar el ancla y poder decir, estoy en casa. Si el pensamiento forma una imagen del placer, lo que sentimos en ese momento es lujuria, no pasión. Porque la pasión es libertad. Cuando el impulso sexual nace del placer, cuando es el placer lo que nos mueve, eso es lujuria. Si el sentimiento sexual nace del amor, no es lujuria, aunque haya en ese momento un intenso deleite. La belleza del sexo radica en la ausencia del yo, del ego. Y pensar en el sexo es reafirmar el ego. Eso es placer. La pasión tiene la cualidad de la dicha, del éxtasis, no del placer. En el placer existe siempre un sutil esfuerzo por encontrar lo que siento que necesito, un esfuerzo por conseguirlo, por conservarlo. Pero en la pasión no hay necesidad, no hay esfuerzo. No hay ni el más leve deseo de satisfacción y por lo tanto no hay frustración ni dolor. La pasión me libera del yo. La pasión es la esencia de la vida, lo que me mueve.
Pero en cuanto interfiere el pensamiento con su ansia de conseguir y poseer, ¡puc!, la pasión cesa. El sexo es un problema porque descubrimos que misteriosamente en el acto sexual hay completa ausencia del yo. Como en ese momento soy feliz porque cesa en mí la conciencia de ser alguien, deseo prolongar ese estado de total fusión e integración en el que la desaparición momentánea del yo se traduce en felicidad absoluta. He descubierto algo que me da pura dicha, un completo olvido de mí mismo, y quiero que se repita una y otra vez. Pues porque en todo lo demás vivo en conflicto. La relación que tengo con todo, con mis propiedades, con la gente, las ideas, está llena de discordia, dolor, lucha, desengaño. Entonces quiero que el sexo sea una constante en mi vida porque me hace feliz. Todo lo demás es un tormento. Entonces el problema no es el sexo, sino la necesidad de liberarme de mí mismo. He experimentado el estado de ser sin yo, al menos por unos instantes, y entonces en mí queda esa añoranza de ese estado de liberación. Hasta que no resolvamos todo lo que está en la base de ese conflicto, esto va a seguir siendo un terrible problema.